El capítulo 6 de Apocalipsis lo leímos el miércoles pasado y veíamos acerca de los 4 jinetes. De hecho, les dije que buscaran el capítulo 24 de Mateo también, que por cierto no lo tocamos. Y este capítulo 24 de Mateo está bien ligado al capítulo de 6 de Apocalipsis. Ahora, ¿a qué se refiere, hermanos? Estamos hablando temprano, decíamos el miércoles pasado, de que estos jinetes, cada uno de ellos está desatando una calamidad. Yo le decía, los sellos, cada sello está representando ¿qué cosa, hermanos? ¿Se recuerda? Juicio. Acuérdense, hermano, cada sello era juicio. Entonces, el hecho de que estaba Juan llorando, ¿por qué lloraba Juan, hermano? Yo le decía que él lloraba porque no había quien fuese digno de abrir el libro. Y si el libro no se abría, entonces quería decir que la humanidad, la raza humana, iba a continuar en una destrucción total como está hasta el momento, hasta que se encontrase alguien digno. Entonces dice que la tierra no aguanta más, la tierra está sufriendo, o la tierra está clamando o está gimiendo para que venga la redención. La redención, ¿qué es? Es levantar, es quitar, es poner a salvo algo o a alguien. Entonces redimir indicaba que Jesús, siendo él el cordero inmolado, iba a redimir la raza humana. Entonces cuando dice que no había nadie, Juan lloraba, dice, porque no había nadie quien abriera el libro, alguien que pudiera continuar o ejecutar el juicio para la raza humana. Amén. Quedamos claros con esto. Entonces, ahora en el capítulo 6 leímos los primeros hasta el capítulo 5, donde habla del cuarto jinete, ¿verdad? Donde habla que dice que era uno que iba montado sobre un caballo de color amarillo, el cual dice de que se le fue dado o se llamaba muerte o Hades, y se le fue dado potestad de que matase uno con otro. Y entonces ya en el 7, 8 en adelante, hermano, sigue hablando. Y veamos el versículo 7 hasta el 8 y 9 del capítulo 6 de Apocalipsis. Amén. Dice entonces la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, el cual el que lo montaba tenía por nombre, ¿qué nombre? Muerte y Hades. Y le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ok, entonces leamos el 9, hermano. Cuando abrió el quinto sello, vi... Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, la bendecimos. Gracias, Padre, porque tú nos la das, Señor. Oramos y suplicamos, Padre, que seas tú, Señor, esta noche hablando al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Suplicamos, Padre, que tú nos des entendimiento, Señor. Danos entendimiento, Padre, entendimiento, luz, Señor, Padre, y que esta palabra sea de bendición para mis hermanos. Suplico, Padre, que cada uno de ellos sea edificado, Señor, y que a través de la edificación, Señor, ellos edifiquen a otros. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y que sea el Espíritu Santo guiándome, hermano. Pueden sentarse. Quiero leerles, antes de irnos a Mateo 24, quiero leerles algo. En la época digamos, después de Jesús, en el año 60 después de Jesucristo, sucedieron terremotos, hubieron calamidades. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús empieza a hablar y dice que las señales antes del fin serían terremotos, hambre, pestilencia, guerras. Y en el periodo, el año 60 después de Jesús, la historia cuenta que hubieron terremotos. En el año 62 hubieron guerras, y una de las guerras fue, aquí le estoy leyendo lo más connotable, dice: la derrota del ejército romano por los valogüeses portos en las fronteras. El 64, persecución de los cristianos después
del incendio de Roma. Usted sabe quién persiguió a los cristianos después del incendio. Luego en el 68 sucedió, 70 sería guerra de 4 años entre judíos y romanos que finalizó con Jerusalén destruido. Es el año 70 en el que entró Fabio Vespasiano, destruye Jerusalén, destruye todo, y es ahí donde se cumple aquella parte cuando dice que los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, ve el templo, y Jesús les dice: pero les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y yo les explicaba que esa parte de la Biblia está explicando que cuando un imperio o llegaba un ejército y tomaba un país, ellos sacaban hasta las bases de las que estaban enterradas, las fundamentas, hermanos. Ellos sacaban todo y quedaban como montones de tierra. Yo no sé si usted ha logrado ver ahora en Israel, hace poco destruyeron las casas de unos terroristas, unos que mataron a un rabino. No sé quién vio esa noticia. Llegaron con tractores, hermanos, y arrasaron toda la comunidad. ¿El propósito cuál cree usted que es, hermano? Hermano, el propósito era es desmoralizar a la gente, porque cuando usted tiene una esperanza, cuando dice: por lo menos me quedaron las paredes, por lo menos me quedó el techo. Y si no le queda ni techo, ¿qué puede pensar usted, hermano? Entonces, la intención era que cuando llegaba un ejército destruía todo lo que encontraba, sacaba las piedras. Entonces, en el año 70 sucede eso. Luego en el 79 la erupción del Vesubio, ya todos saben que es el Vesubio, ahora aquí lo podemos entender, e hizo desaparecer la ciudad de Nápoles, y creció un montón de oscuridad. Y dice que la ceniza de ese volcán se extendió tanto, hermano, por toda la parte digamos, del Mediterráneo, la parte de Europa, que de tanta nube que había, tanta ceniza, la luna se veía como rojiza. Entonces muchos que oyeron a Jesús hablar y que decía que entonces la tierra se convertiría, la luna se convertiría en sangre, muchos dijeron: ahí se cumplió la profecía de Jesús. Y por eso muchos dijeron: prácticamente el fin ya está. Ya estamos en el fin de la era. Entonces acá indica que muchos llegaron a pensar de que este era el fin de la humanidad. En el 92 dice hambre de granos, o sea, hubo escasez de semilla. Luego llega después hasta el 95, cuando empieza a escribir Juan el Apocalipsis. Entonces, antes de que Juan escribiese este libro de Apocalipsis, hubieron un montón de acontecimientos que parecía que ya era el fin. Entonces, desde que Jesús habla, la gente ha estado pensando: este es el fin, este es el fin, este es el fin. Hermano, ha llegado hasta nuestra era y ya estamos, la Biblia dice, no pasará esta generación. Así que váyase a Mateo 24, no me pierdo este libro de Apocalipsis, póngale una seña y llegue a Mateo 24. Vea lo que dice ahí entonces. Empecemos en Mateo 24:1. Vea lo que está diciendo la palabra del Señor. Si usted tiene un tema ahí, Jesús predice ¿qué dice, hermano? La destrucción del templo. Entonces, en esa parte de la destrucción del templo, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió a él y le dijo: ¿veis todo esto? ¿Qué más le dice, hermano? Es cierto os digo, que no quedarán si piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra. Entonces, para los que estaban en aquella época, para ellos esto era el fin, hermano. Porque para alguien botarle su casa era el fin. Luego, cuando usted está siempre en Mateo 24, váyase ahora a Mateo 24:6 y vea lo que dice. Hay un tema en el 3 y dice: señales antes del fin. Entonces dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, estoy en el 3, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole: dinos cuándo será estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie los engañe. Y es aquella frase que yo le digo, cuando Jesús, los discípulos le preguntan esto, él les responde les da una respuesta muy fuera de orden, ¿verdad? Él les dijo: mirad que nadie los engañe.
Entonces, ¿por qué Jesús dice esto, hermano? Porque Jesús mismo sabía que a su venida iban a suceder tantas cosas. Entonces, en el caballo blanco, cuando dice que abren el primer sello y sale el caballo blanco, yo les explicaba de que incluso ahora buscando un material, encontré lo de un pastor que dice, ese caballo blanco y ese hombre montado es nuestro Jesús. Hermanos, no es Jesús. Hay personas o hay pastores que predicaron o han predicado esto. Ese caballo no está representando a Jesús. Porque si usted se va al versículo 19 de Apocalipsis, usted va a encontrar aquel que es Jesús, aquel que trae una diadema, no una corona. Y hermano, y ahí da la explicación de todo. Ese trae un arco, pero no trae flechas. Hermano, entonces prácticamente el caballo blanco tal vez represente la paz. Entonces yo le decía, el color blanco por lo general, ¿qué representa, hermano? La paz. Entonces está hablando de una paz ficticia. Dice que ese hombre trae una corona, el cual va a tener potestad de poder poner en paz la humanidad. Mire, hermano, qué terrible. Estaba viendo esto de nuestro país. Yo no sé cuántos siguen eso, hermano. Alguien me dijo, no, hombre, hasta aquí no. Hermano, sí me interesa. ¿Qué corrupción hay en nuestro país? Los jueces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, involucrados en lavado de dinero, involucrados, hermanos, de no pagar al fisco sus empresas. Hermano, qué terrible, qué relajo. Y son los mismos que están poniendo leyes que digan que el gobierno no puede adquirir a préstamos para seguir pagando lo que se está desarrollando en nuestro país. Y eso viene y hace que la gente empiece a protestar contra un gobierno. Y en esto no le estoy diciendo que vamos a favor del gobierno, no, sino que vea la corrupción lo que hace, hermano. Pareciera que es un círculo. ¿Por qué le digo esto? Porque esto genera la guerra, genera las corrupciones, genera los problemas en los países, genera las muertes. Y es ahí donde, hermano, uno de estos caballos, vea, en nuestro país en minúsculo, hermano. Ahora vea a otros países, qué es lo que hace, dónde ha venido, vea Siria, vea Libia. Hermano, esto, ¿qué es lo que nos está hablando? Jesús lo está diciendo acá en el 4, mirad que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque los países están en una convulsión. Hermano, todos los países están en un momento difícil. Medio Oriente es uno de los principales. Entonces, Jesús dice que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque va a aparecer uno con una falsa paz, con una apariencia de nuestro Dios, y no será Él. Amén. Muchos dejarán de creer en el Evangelio porque dirán, este te ha traído la paz. Mire cuántas personas no se han desviado del Evangelio. Apareció este famoso Jesucristo, hombre. ¿Quién lo oyó, hermano? ¿Quién lo vio? Muchas personas conocedoras del Evangelio, ¿sabe qué hicieron, hermanos? Dejar el Evangelio, dejar las iglesias. En Corea hay una señora que es una señora y dicen que ella es Dios mujer. Y ella le toca la mano y usted siente algo tan lindo que usted llora y no puede soportar estar enfrente de ella porque usted empieza. Y muchas personas, hermanos, que conocen el Evangelio, van y quieren experimentar este tipo de cosas. No hay nadie en la tierra, hermano, que pueda dar lo que nuestro Dios da. Dice la Biblia, y lo dice así, el hombre no te puede dar paz, solamente te la da nuestro Dios. Y si usted logra encontrar paz, la paz va a ser una paz ficticia. ¿Qué quiere decir, hermano? Una paz que no va a durar mucho tiempo. Y anda el hombre buscando paz, anda usted buscando paz en su hogar, ¿verdad? ¿O no, hermano? Me decía un hermano, no me acuerdo con quienes hablábamos un día de esto, y hablábamos de que cuando el niño viene a la iglesia se siente y se duerme, es que encuentra la paz de Dios en la iglesia. En la casa no lo dejan dormir, no hay paz. En la iglesia así, el pastor de tanto hablar ya lo durmió. Un día dice que estaba dormido un hermano y le dice el pastor al hermano, hermano, despiértelo. Yo no le dice si usted fue quien lo durmió. Al pastor querían que lo fuera a despertar. Pero entonces,
le dice que nadie los engañe. Ve el 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe. 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Entonces, este caballo blanco, hermanos, la traducción no lo explica así, más está dando a entender que es un anticristo, es uno que trae una paz ficticia. Porque si usted va al 24, al 6, leamos el 6 de Apocalipsis, hermano, vea lo que está hablando del caballo blanco, para retomarlo y entenderlo. Dice: vi entonces, dice, el cordero que abrió uno de los sellos, y oyó una voz de los 4 seres. Uno se levantó y habló y le dijo: ven. Amén. De los 4 seres vivientes, decirme con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, se le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Hermano, prácticamente, fíjese que lo extraño es que se le fue dado un arco sin flechas. Traductores dicen: mire, pero es un arco, desde luego lleva un arco es porque lleva flechas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de ladrones que andan robando con una pistola sin balas. No porque anda una pistola, la pistola anda balas, hermano. Entonces, ¿por qué le doy este ejemplo? Porque muchas veces, o los traductores o los que leen la Biblia dicen: no, pero es que este llevaba el arco, y quiere decir que si llevaba el arco, llevaba flechas. Lo que nos está representando es que este va a ser la paz, o va a traer la paz sin necesidad de hacer. ¿Conocerá usted alguno, hermano? Mire, El Salvador está queriendo tener la paz entre pandilleros y la sociedad civil, o la gente ahí, ¿verdad? Y si usted se fija, ¿a través de qué lo están haciendo, hermano? A través de preparar un ejército o un batallón especial, policías especiales para combatirlo. Entonces no es a través de palabras. Y todos dicen: pero cuando Nayib gane, dicen, él no va a crear la guerra. Hermano, le estoy poniendo un ejemplo pequeño, porque yo leo todo esto y yo digo: qué terrible, la gente pone la confianza en un hombre. Así aparecerá uno que va a hablar tan bonito, va a hacer cosas tan lindas, que no va a haber necesidad de guerra. Y dice: se le dio una corona. ¿Qué quiere decir? Se le dio potestad, hermano. Se le puso como autoridad. Digamos, era un rey, y ante él se rindieron muchas naciones y muchos pueblos. Amén. Y le digo, hermano, entonces, este caballo blanco con este hombre que lo montaba, prácticamente no es nuestro Dios. Le repito, entonces está siendo un falso. Pasemos a Mateo otra vez. Vea entonces, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañadores. Y el 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra, ¿verdad? Mirad, ¿qué dice, hermano? Que no se conturbe su corazón. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué significa eso? Óigame, le está hablando que dice que estos son principios de dolor. Cuando hablan principios de dolor, está haciendo, hermano, aquella referencia a una mujer que va a tener un hijo. ¿Cómo empiezan los dolores, hermano? De un solo. No, hermano, empieza un dolorcito, dice, me explicaban que es un calambre, que se contraen los músculos automáticamente. Y van despacio hasta que va aumentando ese dolor, va aumentando ese dolor, va aumentando ese dolor, hasta que ese dolor es insoportable, y al mismo tiempo los músculos contrayéndose hacen que esa criatura vaya saliendo. Entonces, aquí está hablando, hermano, de que esos rumores de guerra empiezan despacio. ¿Por qué le digo esto? O leía de los principios de la iglesia después de Jesús. Porque desde ese momento la iglesia fue siendo perseguida. Llegó al año 95 cuando Juan hizo la profecía, y él siguió explicando y siguió diciendo: la iglesia va a ser perseguida. Ha llegado a nuestra época, y le pregunto: ¿la iglesia está siendo perseguida? Yo le digo: sí, relativamente sí, y sí está siendo perseguida. Hay lugares donde la iglesia o los cristianos no pueden cantar como usted y yo lo hacemos acá. Hay lugares donde los cristianos no pueden pararse a predicar como lo hacemos usted y yo acá.
El último yo le decía, México, no sé si vieron esto. No nos vayamos a Medio Oriente, vámonos a México, vayas a Guatemala. Busca ahí en el internet, ponga la iglesia perseguida.org y va a escuchar y va a ver historias terribles. Que usted aquí, hermano, hasta se duerme en la iglesia, tan cómoda en la silla que se durmió. Amén, hermano, porque el cansancio es fuerte, pero eso no es problema. El punto, ¿cuál es, hermano? De que no nos interesa. A los muchachos los regan, va a ir a la iglesia y todavía dicen, no, tal vez, mire, no sé. Hermano, la gente quiere reunirse, los niños buscan cómo estar siempre en un lugar donde les estén hablando de Dios. Mas los niños no conocen o no saben ese peligro al punto que llega muchas veces que hasta los niños mueren. ¿Y saben qué es lo chistoso? O lo terrible, que nadie dice nada. Usted un masacre que hubo en México, hermano. 11 personas, 8 adultos y 4 niños muertos por una turba de personas anticristianas de la religión tradicional. Y nadie ha dicho nada, los medios de noticias, nadie sacó nada. ¿Dónde lo vio? En una página cristiana que dijo, oremos por nuestros hermanos perseguidos. Pero hermano, le hicieron una mala cara a una persona que estaban dos del mismo sexo besándose y alguien les dijo, ese es pecado, ese es del diablo. Lo sacan las noticias y hasta todo el mundo se da cuenta, ¿verdad? Hermano, la iglesia está siendo perseguida. Y usted dirá, sí, pastor, o no, pastor. Hermano, a usted no lo están persiguiendo. La iglesia está siendo perseguida, ustedes no lo están persiguiendo. Entonces dice el 6, oiréis de guerra, rumores de guerra, y mirad que no se conturbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es, ¿qué cosa, hermano? Y luego dice que apareció el segundo caballo. Y ese segundo caballo que tenía, hermano, ¿se recuerda? ¿Lo tiene allá a la mano? Apocalipsis, vaya ese Apocalipsis. Un caballo, y les decía que el color bermejo era el color o color rojizo. Y el color rojizo está representando la sangre. Después de aquel falso, de aquel mentiroso, de aquel que diga que va a traer la paz, entonces está hablando de un proceso, y es ahí donde vienen los traductores y dicen, probablemente estos son los 3 años y medio de paz. Probablemente estos son los 3 años y medio de paz que trajo este caballo blanco, para que después se desaten los otros 3 años y medio de persecución y de guerra. Porque este caballo rojizo dice, cuando abrió el segundo sello, oí que dice, hermano, al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba se le fue dado, ¿qué cosa, hermano? Poder, ¿para qué, hermano? Quitar de la tierra la paz. De quitar, ¿cuál paz iba a quitar, hermano? La que había traído el primer caballo, ¿verdad? Y no que estaban en paz, hermano, porque la paz que su Dios va a dar no la va a quitar nada. Se le fue dado la potestad de quitar esa paz. Por eso cuando usted va a la iglesia bien tranquilo del culto y aparece alguien ¿qué hizo esa persona, hermano? Le quitó la paz. Y la pregunta es, hermano, ¿Dios le había dado la paz? Sí. Pero usted y yo muchas veces permitimos que el enemigo nos robe, ¿qué cosa? La paz. ¿Qué pasa? Mientras usted y yo estemos en la tierra, siempre la paz del Señor se nos la van a querer quitar. Y es ahí donde usted tiene que ir madurando poco a poco. Mire, cuando usted es niño o los niños chiquitos, ¿verdad que entre niños se quitan los dulces, se quitan los bombones? ¿Se ha fijado? Pero según van creciendo los niños, ya no se quitan los bombones. ¿Qué hacen? Se los comparten. Es un momento que crecen y ya no le dan nada a nadie, cuando se acabó. Pero según le vas a caminar llevando dulce, también la mitad están mordiendo los bombones. Yo me recuerdo que andaba a veces alguien un bombón y estamos todos queriendo morder un bendito bombón, hermano. Entonces, ¿pero qué hay? Hay un acuerdo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermano?
que en el crecimiento espiritual usted llega a aprender y va aprendiendo a evitar a aquellos que le roban la paz del Señor. Y es ahí donde la palabra dice que Él ha hecho en usted nueva persona, nueva criatura, ha hecho usted una persona diferente para que tenga la capacidad de evitar a quienes, hermano, a los que le roban la paz. Porque cuando usted no tiene paz en su corazón es imposible que usted pueda agradar a Dios. ¿En qué sentido? Venga a orar, hermano, cuando usted acaba de insultar a alguien. ¿Verdad que no se puede? Por eso habla la Biblia, dice de los esposos, que si el esposo se ha peleado con la esposa, dice que su oración le es afrenta. ¿Qué es una afrenta, hermano? Usted quiere orar y no puede. Me decía un día una hermana, mire, cuando yo le he pegado a los niños, vengo a la iglesia, viera qué terrible se siente, no puedo orar. Mamás, hoy no hay mamás, todas se fueron. Cuando se han peleado con los niños y de todo y viene al culto a quererle cantar al Señor, hermano, no se puede. Es ahí, hermano, entonces el enemigo trata de robar la paz. Regresemos a Mateo. Vea lo que dice. Entonces dice, pero aún no es el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, ¿qué más, hermano? Hambres, terremotos en diferentes lugares. A este caballo rojizo se le dio la potestad de poner a todas las naciones en guerra uno contra otro. Luego apareció el otro caballo negro, el cual les dije que vino a encarecer todo, trajo hambres, trajo hambrunas, pero se le dijo que no tocara dos cosas. ¿Qué cosa? El aceite y el vino. ¿Por qué no tenía que tocar esto? Porque el aceite, hermanos, representa, yo decía, el Espíritu Santo. El vino, ¿qué representa? Alguien dijo por ahí algo. Representaba la sangre de Cristo. Ahora, los usos de estas dos cosas. El aceite era usado para medicina, para alumbrar, y el vino lo mezclaban con agua para purificar el agua. Cuando había agua que estaba, digámoslo, llovía, no había agua, agarraban agua llovida y la mezclaban con vino. ¿Para qué era? Para matarle todos los gérmenes. Ese era. Entonces, cuando habla de no tocar el vino y el aceite, hermano, probablemente es porque tenía, hermano, llegó un momento en que se convirtió en lujo. Yo le contaba a unos hermanos, me recuerdo que en nuestro país comer pasta era de lujo. ¿O no se acuerda usted de eso? El día que usted comía pasta, eso era de lujo, hermano. Y más si le metía pollo a la pasta. Usted comió como rey. ¿Ya se le olvidó? Y usted viene aquí y la pasta, ¿qué es, hermano? La pasta es de los pobres, bro. Para nosotros comer frijoles era de pobre. Ahora aquí comer frijoles, vaya a comprar una bolsa de frijoles al azúcar, a ver cuánto le cuesta. ¿Sabe cuánto le cuesta, hermano? Una bolsita de 1 kilo de frijoles le cuesta 2.50 a 3 euros. Yo no sé cuánto vale en El Salvador, hermano, pero, hermano, comer frijoles aquí es de lujo. Y entonces ese día estoy que digo, voy a hacer sopa de frijoles, voy a hacer sopa de frijoles. Y fui a ver, hermano, 2.50, una bolsa que decía fuego de no sé dónde, era la marca, qué raro esto, hermano, qué extraño la marca de frijoles. Pero ¿a qué quiero llegar, hermano? Vea, el aceite se convirtió de lujo, el vino se convirtió de lujo, era algo de lujo. Entonces el Señor dice, no toques esto, siga bajando. 8. Dice, todo esto será principio de dolores. ¿Qué será, hermano? Principio de dolores. ¿Y la iglesia cómo está? ¿Y los hermanos cómo están entendiendo y viendo usted y yo los principios de dolores? Óigame, hermano, esto era, ¿por qué Jesús lo dice? Porque Él está diciendo, a través de esto usted tiene que empezar a entender que sus ojos tienen que estar enfocados en Dios. Usted tiene que empezarse a enfocar hacia Dios. La iglesia, ¿hacia dónde está enfocada ahora, hermano? Miren, yo siempre digo esto, o sea, la juventud, los hermanos, está bien, sigan o caminen como quieran, mas yo le digo, llega el momento en donde usted tiene que levantarse y reaccionar y saber que hay un Dios el quien nos está advirtiendo a través de la palabra. Si a usted le dicen, en este camino sale un león que lo va a destrozar, ¿qué va a hacer usted?
¿Acaso no hemos entendido que la Biblia dice que Satanás es como león rugiente? Como león, no es león, hermano, es como león. ¿Y qué quiere hacer él, hermano? ¿Acaso no lo quiere devorar? ¿Y cómo se representa a él ese león? ¿Cómo se le representa ese león? Hermano, yo siempre digo, mire, hay personas o hermanos que quedan atrapados en las modas, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Estaba viendo una foto de un muchacho en 1985, apareció aquella moda del punk, y el cabello se había hecho un cabello así como que si era la cresta del gallo, cadenas, unos chalequitos, unos brazaletes con clavitos y todo el relajo. Eso fue hace rato, pero él decía, la única que te va a querer es tu mamá, dice, aunque seas como sea. Mire, en 2016, la señora viejita y el muchacho, y un viejo, y del mismo estilo se quedó atrapado. Aquellos que todavía andan buscando la música, fíjense que decía alguien de él, ¿quién se acuerda de Gardel? Nadie debe hablar de él, era un señor de tango, hermano. Yo se lo vi a mi madre. Y un día me metí a buscar quién era este Gardel. Si usted hablaba con la viejita, Gardel era un señor que cantaba tango. Y las viejitas habían quedado atrapadas, ya estaba la época de las cumbias, y las viejitas queriendo ir a Gardel. Hermano, ¿pero a qué quiero llegar? La iglesia no ha sido, óigame hermano, empujada para que quede atrapada en moda. La iglesia tiene que caminar, mas no tiene que evolucionar en el evangelio. Deje las modas tiradas a un lado y camine hacia el Señor. Si usted es joven, amén, haga las cosas como joven, pero recuérdese que su vida tiene que caminar hacia Cristo. Y la gente dice, es que soy joven, hermano, un día va a dejar de ser joven. Y si hoy no reacciona, óigame, va a querer, llegando adulto, se va a estar comportando como un joven de 16 años. Yo siempre le digo esto, qué feo que encuentre usted una señora que se comporte como una muchacha de 20 años. ¿Cuántos años tiene? 50. Y se comporta como una bicha de ¿qué? De 20 años. Por eso aparecieron los viejos verdes. Y andan ahí de picaflor. ¿Y cuántos años tiene el señor? 60 tiene ya. Ya casi llegando a 70 y anda de picaflor conquistando muchachas de 15 años, 16 años, 17 años. Hermano, porque esos jóvenes o esos señores no han reaccionado que ya están viejos. ¿A qué quiero llegar con esto? La iglesia no ha despertado y no se ha dado cuenta que tiene que caminar hacia Cristo. No se ha dado cuenta que dice la Biblia que todas las cosas viejas quedaron ¿a dónde, hermano? Atrás, y ahora todas son hechas nuevas en Él. Entonces, hermano, ahí entra la ropa, entra el vocabulario, entra las modas, entra la forma de vestirse, la forma de pintarse, hermano, hasta eso cambia. La forma en cómo se pinta una muchacha de 16, 17, 18 años y la forma en cómo se pinta una señora de 20, de 35, 40 años, cambia, hermano. No es lo mismo. Hermano, cambia todo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Qué dice la iglesia? ¿O qué está hablando de la iglesia? La iglesia, ¿dónde tiene que quedar? Entonces la Biblia nos está anunciando de que el fin está cerca. Hay guerra, rumores de guerra, hay tantas cosas y la iglesia sigue en el mismo lugar y no quiere caminar hacia su Dios. Vea, siga buscando. El 9. Entonces os entregarán a los tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de ¿qué cosa? Entonces, ¿de qué se aflige que sus amigos no lo quieran? Si usted es cristiano, no se aflija que los que no son cristianos no lo quieran, hermano. Óigame, no hay, o sea, si usted está buscando que los del mundo lo quieran, lo aprecien, ay, mira, ahí viene el hermano, aplaudámosle. Hermano, si cuando nos ven a los cristianos, ¿qué hace la gente? Un día me dice un señor, yo no sé por qué existen ustedes los evangelios. ¿Usted qué puede decir, hermano? Hermano, óigame, ¿por qué? Porque para las personas que usted pareciera que todo está bien, pero si aparece un cristiano se arruina todo. El mundo se ha vuelto intolerable al evangelio. Están tolerando todo. Mi hermano, parece por ahí, ¿verdad? La iglesia tradicional haciendo paz con uno, con otro, pero ¿sabe cuál es su gran problema, hermano? Dicen los luteranos, los hermanos separados son su gran problema. ¿Su problema cuál es, hermano? Hermano, ¿cuál es su problema?
¿A quién no tolera usted? Al pastor cuando está predicando y habla de los jóvenes. ¿A quién no tolera usted, hermano? A la palabra de Dios, ¿verdad? Óigame, entonces, dice, van a ser echados a tribunales, van a ser odiados, la gente los va a despreciar, y está hablando que son principios de dolor. Ahora voy otra vez y le replico, hermano, ¿está preparado usted para esto? ¿Está preparado para que lo señalen y se burlen de usted porque usted es cristiano? ¿Qué va a hacer usted? Nada. Si no puedes con tu enemigo, ponete el enemigo. Lea más abajito, hermano, el tiempo se nos va. Y entonces dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hermanos denunciando hermanos. Yo he dejado de ser cristiano y ahora le vengo a decir que hay un montón de evangélicos, allá están todos. Apareció por ahí la noticia de una hija de un pastor delatando a su papá, porque que es hija de pastor, delatando a su papá, que las ofrendas y los diezmos son un robo. ¿Quién vio eso? Nadie lo vio. Hermano, la misma hija denunciando a su papá. Algo le negó el papá, hermano. Y quizás le ofreció algo y ya no le dio de lo que le dijo que le iba a dar. Hermano, y qué terrible. Ahora sale ella, hermano, en medios de comunicación diciendo las ofrendas son un robo, los diezmos son un robo, y denunciando, y ahí está el gran relajo. A raíz de esto han aparecido los no sé cuántos pastores más ricos del mundo, y ahí entre esos aparecen los pastores más ricos del Salvador y aparece nuestro pastor. Qué terrible todo esto, hermano. Pero ¿dónde explotó todo? Una persona dice cristiana diciendo testimonio. Más adelante, 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a ¿cuántos? Y muchos de ustedes acá, ahí donde viene, hermano, ¿ha leído usted la Biblia? ¿Lee la Biblia? Y dice, sí, pastor, yo la leo, pero a mí no me engañan. Y hermano, dice la Biblia que tiene tanta sutileza, Satanás, tanta sutileza, que tiene la capacidad de perforar su oído y usted no se da ni cuenta. ¿Ha recibido llamadas usted? Todos los días. ¿Qué le contaron ahora? Óigame, que no le va a venir a hablar. Mira, yo soy el diablo y te ordeno que dejes de seguir el evangelio. Ya viste a la hermana fulana. ¿Te diste cuenta del comentario? ¿Oíste lo que dijo el pastor del púlpito? Probablemente le contaron y ahora me está tirando a mí. Yo creo que ya no voy a ir a la iglesia. Entonces yo mejor me hago, y dice, alguien dijo, mejor me regreso de donde vine. Y lo peor que allá afuera no era nada, hermano. ¿Saben por qué? Porque Cristo no tiene un nombre. Cuando no éramos nada, Cristo murió por nosotros. Él nos abrió el entendimiento y nos hizo ver que usted y yo le pertenecemos a Él y que ahora tenemos un valor por Él, hermano. Y ahora que Dios nos recogió, dice una parte de la profecía, dice que nos recogió porque estábamos tirados en nuestra sangre, fuimos abortados. Él nos recogió y limpió nuestra sangre y nos dio un nombre, nos creció. Y ahora que creemos, es que Dios no es usted, hermano. Él lo recogió a usted donde estaba tirado en sus delitos y pecados, e hizo de usted una persona digna, y ahora le llamamos hermano. ¿Cómo le llamamos, hermano? Hermano. No le decimos el nombre de su pasado, yo no sé cómo le decían. A mí me decían negro. Ahora no me dicen negro, me dicen pastor. Hermano, Dios no cambia el nombre, Dios cambia todo de nosotros. ¿Qué ha cambiado de usted? Hermana X, hermana fulana. Pero el pasado quiere seguirle llamando como le llamaban, pero ahora dice la Biblia que nos ha cambiado el nombre. Siga leyendo, hermano. Más adelante, 14, dice que engañarán a muchos. Más, el 13, perdón. Más el que perseverar hasta el fin, esto dice será salvo. Cuando habla de esto, está hablando de aquellos que van a ser perseguidos en aquel momento, porque la iglesia ya ha sido, ¿qué, hermanos? Arrancada. La iglesia ya ha sido levantada, ya ha sido quitada. Y aquí está hablando de aquel momento, de aquellos que oyeron el nombre del Señor y prefirieron decir, Dios es amor,
No, mire hermano, mucha gente está metida en esta cuestión. No es que Dios es amor. Yo puedo hacer lo que me dé la gana, Dios es amor. ¿Sabe cómo cubrimos nuestras faltas o nuestras inmoralidades? Con decir, Dios es amor y usted no me puede juzgar a mí. Usted es Dios. ¿Sabe que de esta manera cubrimos las inmoralidades, hermano? Las faltas que cometemos con el hermano. Es que Dios perdona todo. Hermano, amén, Dios perdona todo. ¿Qué le dijo a aquella mujer que se la llevaron a Jesús? Que la encontraron, dice exactamente, en el acto de inmoralidad. ¿Qué dijo Jesús? Dice, ¿dónde están los que te persiguen? Primeramente, se los sacude, se los manda por ahí. Y luego le dice, no hay nadie, ninguno que te persiga. Levántate, vete y no peques más. Hermano, ¿acaso eso no va para nosotros? ¿Acaso eso no va para usted? Hermano, levántese, sacúdese y no siga pecando. Y luego Pablo dice, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Cuando habla de esto está diciendo, vuelve por error, caer en el mismo problema. Dios tiene un abogado, ese es Jesús, el cual va a abogar por usted. Dice, no, Padre, yo ya lo perdoné. Tuvo un desliz. Hermano, mira, hay iglesias donde le dicen a usted, si usted vuelve a pecar, usted no puede ser salvo. Usted va directo al infierno. Hay mucha gente que se tira del mundo, hermano. Mi tío se congrega en una iglesia, yo no me recuerdo si es pero es apostólica, iglesia apóstol y profeta, donde él dice de que el que vuelve a pecar ya no tiene perdón de sus pecados, habiendo conocido a Jesús. Y eso está en Hebreo, porque así dice Hebreo. Habiendo conocido al Señor, y ahora tú dices, te metes otra vez a pecar, lo único que te queda, dice, es una horrenda expectación. ¿De qué dice? ¿Lo ha leído? No lo he leído. De fuego y azufre. Y Dios dice, yo ya no puedo pecar, porque el día que peque, ese día yo no tengo salvación y no voy al infierno. Pues cuando peque me avisa, le dije, y se va a nuestra iglesia. No, me dice, porque eso me toca a él. Y ustedes todos, me dice, van para allá porque ahí hacen y deshacen como les da la gana. ¿Verdad que no, hermano? No es así. Hermano, vea, es ahí donde le digo, muchos de nosotros nos cubrimos. Dios es amor, Dios no se... Hermano, óigame, el Señor le da un lineamiento, y por eso dice la Biblia, yo pondré mi ley en tu corazón. Y cuando habla de eso dice, yo haré que tú no continúes a pecar. Hermano, y yo le digo, sí, caemos en el error, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Abogado tiene para con el Padre. ¿Pero qué indica? Que debe continuar otra vez, después de haber abogado otra vez. Mira, al final de tanto, el preso que tanto va a la cárcel, ¿qué terminan haciendo con él? En tanto llevan aquí de regreso, mejor te dejamos aquí de un solo. Los bolitos que recogían en la calle, hermano, ¿qué hacía? Al final, ¿qué dejarlo allá pero ya lo vamos a volver a ganar? Siga leyendo, hermano, terminemos el 14. Y será, que dice, predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Entonces, cuando habla que será predicado el evangelio a todas las naciones, ¿quiénes lo van a predicar, hermano? ¿Quién va a ser el que va a andar predicando si la iglesia haya sido raptada? ¿Quién cree usted que va a predicar, hermano? Cuando el evangelio vino Jesús y él predicó, ¿cuál era la intención? Que los judíos predicaran el evangelio a todas las naciones. Pero ellos se opusieron y se cerraron a las leyes, a sus leyes, y dijeron, la ley dice esto, la ley dice aquí, la ley dice allá, y vinieron, clavaron a Jesús. Entonces viene el Señor, ¿qué hace? Prepara un apóstol para los gentiles, el cual fue llamado Pablo, el cual predicó a los gentiles, el cual llevamos el evangelio, y ahora entonces la iglesia fue raptada, y quienes se quedaron ahí fueron aquellos que primeramente, habiendo conocido de Dios, lo rechazaron y lo dejaron, hermanos. Y entonces los judíos empezarán a predicar el nombre de aquel que ellos mismos crucificaron. Porque ese es el punto. Los judíos van a predicar más adelante. Usted va a encontrar a los 144,000. ¿Quiénes son esos 144,000? No son los testigos de Jehová. Ellos dicen que ellos son. Aparecieron otros por ahí que dicen que son ellos. No son ellos, hermano.
144,000, 12,000 de cada tribu de Israel. Esos son 12,000 de cada tribu. ¿Por qué están ahí? Y más adelante, cuando usted va a empezar a entender varias cosas. Entonces, vámonos a Apocalipsis. Entonces el 6 decía, 7, 8, y miré aquí un caballo amarillo, dice que era muerte, y se le fue dada la potestad, se le fue dada una espada. Fíjense que esa espada, hermano, que se le fue dada, dice que era una espada romana, que era una espada pequeña, la cual se ocupaba para ejecutar, para hacer ejecuciones personales, para que usted agarrara a la persona y la decapitara. Esa era la espada. Entonces está hablando de estos 4 seres que van a venir, van a causar hambre, van a causar muerte, van a causar persecución después de aquella falsa paz que éste ha dado. Entonces el amarillo, que es un caballo, se cree que es un color de muerte, lo describen ahí que es un amarillento verde. No sé si usted ha visto personas cuando se asustan, ¿cómo se ven? Verduzca, ¿verdad? Entre amarillas y verdes, pero está asustado, de tan asustado que está, se ve entre amarillo y verde. Pues está hablando de un color amarillo, lo describe de esta manera, pero se cree que era un color de muerte. Se le fue dado como nombre Hades, y le seguía, después dice, vámonos al 9, vea lo que dice el 9, cuando abrió el quinto sello, vi abajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Esta no es la iglesia, porque la iglesia ya ha sido quitada. Entonces, ¿quiénes son estos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios? ¿Qué leyó en Mateo, hermano? Que será predicado el evangelio a todas las naciones, porque después de que sea quitada la iglesia, el evangelio será siendo predicado. Y ahí donde entra el sueño, que yo le conté de aquella hermana que me dijo: pastor, yo soñé que usted se había quedado. Y yo le digo: usted también, porque usted ha venido al culto y me lo está contando. Y después yo tuve un sueño donde igual yo, todos los hermanos, nadie vino al culto, y la gente que vino fue gente que anteriormente había estado con nosotros. Y yo les digo: ¿y ustedes, pastores, que fue el rapto? Y no nos fuimos. Y yo me quedé, y yo, bueno, vino una consolación a mí, se lo digo así, porque en el sueño yo estaba afligido. Y digo: bueno, Señor, le dejaste para predicarle a estos que se quedaron. Esa fue mi respuesta, hermano. Y me acuerdo que desperté de mi sueño atribulado, hermano, porque esta gente que vino no fueron todos los que yo veía en el culto, eran otras personas que siempre habían estado anteriormente, años atrás, en nuestra iglesia. Así que yo le recalco, ¿no? El evangelio seguirá siendo predicado. ¿Quién lo va a predicar, hermano? Yo no sé quién se ofrece. Yo no, dice el hermano. Si usted quiere, hermano, déjeme decirle: las iglesias van a estar, dice la palabra, que Él va a hacer que con su espíritu se levanten testigos a predicar el evangelio hasta que sea completado el número de los salvos. Amén. Regálele un aplauso, Señor. Padre, gracias por tu palabra, la bendecimos, Señor. Gracias porque nos la das, Padre. Esta noche, Señor, suplicamos que hables al corazón, Señor, con mis hermanos, Señor. Padre, abran sus entendimientos, Señor, a servir. Padre, que no nos escudemos, Señor, en aquella parte de que tú eres amor, Señor. Tu palabra nos está anunciando guerra, rumores de guerra, Señor. Nos está anunciando, Señor, de que hay pestilencia, Dios. Nos está anunciando de hambre, de terremotos. Y nosotros, Señor, somos testigos de todo esto, Dios. Padre, la iglesia tiene que reaccionar. Los jóvenes tienen que despertar, los adultos tenemos que despertar. Señor, tu palabra dice que tú derramarás de tu espíritu sobre toda carne, Dios. Y nosotros, Señor, estamos gimiendo, Padre, por ese derramamiento de tu espíritu. Padre, cuando